Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, ombligo de semana, miércoles 31 de julio del 2019, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura bastante agradable, 21 grados centígrados, un poquito nublado, con bastantes posibilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Pues el día lunes, amigos y amigas, comenzamos a dar un tema que dije, para mí se me hacía muy interesante, muy preocupante, muy delicado el tema, y apenas lo estábamos comenzando a dar cuando surgió este problema, y lo titulan El Gran Hermano de Morena, con Rubén Cortés en su diario digital de Canela Fina, personaje que sale todos los miércoles, no todos los martes, con Joaquín López Dóriga, y se me hizo muy interesante el tema. Lo comenzamos a leer, y aunque en el primer párrafo ya lo había yo dicho el día lunes, pues lo voy a volver a retomar para retomar toda la idea en global. Dice: casi nadie se enteró, pero vivimos mansamente bajo vigilancia masiva, con la entrada en vigor de una medida gubernamental, según la cual basta un soplo anónimo por internet para ir a prisión preventiva oficiosa. Ahí hacemos el primer corte. Amigos y amigas, eso es vivir en un estado totalitario, vivir en un estado como lo fue, lo es, y por desgracia lo va a seguir siendo Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, y lo que fue el bloque comunista de la Unión Soviética hasta 1989, en donde nadie podía decir ni pío, nadie podía alzar la voz en contra del gobierno, en contra de autoridad alguna. En la Unión Soviética, bajo pena de irse a Siberia, a 40 grados bajo cero. También les comentaba yo el día lunes que tuve el enorme privilegio de estar en Cuba, la Bella, en 2 ocasiones. Y pobres cubanos, oigan, no se merecen lo que desde el 1 de enero de 1959, 60 años de esta represión atroz que tienen en Cuba. En Cuba, en donde el internet apenas está entrando, en donde nadie podía hablar de Fidel Castro, que fue el comandante, lo que gusten, quieran y manden, después de su hermano Raúl, y ahora del títere de Canel, que se encuentra en el poder. Yo recuerdo, en la segunda ocasión que fui, me iba yo a operar. Llegué a La Habana un día antes, llegué todo en ese análisis, hice el pago de la cirugía, pero ese día cumplía años Fidel Castro Ruz, cumplía 80 años. Salgo y me voy a tomar un café con unas amistades que había yo hecho años atrás ahí en Cuba, y vi una manta enorme afuera del restaurante, en donde decía: felicidades, comandante, te queremos 80 años más. En son de broma, estábamos 4 en la mesa, en son de broma, le digo: espérense tantito. En ese entonces llevaba 45, 46 años en el poder Fidel Castro,
hice yo en plan de broma decir, llevan 46 años y no pueden ya, y todavía lo quieren vivir otros 80 más. La carcajada no se esperó, amigos y amigas. Pues tampoco se esperó el par de gorilas que me llegaron en cuestión de 30 segundos a detenerme. Y gracias a la intervención de la embajada mexicana en La Habana, no me metieron a prisión. Gracias al consulado, que fue el que llegó de inmediato a defender mis intereses. Pero gracias a ello, gracias a la libertad enorme que existía en Cuba, me deportaron no me pudieron deportar ese día porque ya no salía un vuelo a México en la tarde. Habrán sido a las 4 o 5 de la tarde. Pero me llevaron al aeropuerto. Querían que yo pasara 2 meses en prisión porque le falté al respeto al comandante Fidel Castro Ruz. ¿Yo qué dije? Perdón, con 46 años se acabó a los cubanos y lo querían otros 80 más, ¿no? Eso fue todo lo que yo dije. Suficiente como para que tuviera yo una escolta en el aeropuerto, en el Martí, ahí en La Habana, toda la noche, sin poderme acostar. Tenía yo que estar sentado, sin probar alimentos, sin nada, hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, en donde me subieron al avión y me deportaron a México, quitándome la posibilidad de regresar los siguientes 4 años. Ya no he intentado regresar, ¿no? Pero eso es lo que estaba pasando en Cuba, y sigue pasando, en donde usted como turista tiene todo lo más bonito, pero usted como cubano o cubana no tiene nada. No puede entrar a un restaurante de turismo, no puede usted entrar a un hotel de turistas, no puede subir usted a la habitación a saludar a su amistad, porque en las habitaciones pues hay Sky, hay televisión satelital, y eso lo tienen prohibido los cubanos, para que no escuchen al imperialismo yanqui, no escuchen la economía como están los demás países, ¿no? Yo le puedo decir que un médico ganaba $8 al mes. Ahí el mejor negocio era ser taxista. Ganaba lo mismo, $8, pero con las propinas se compensaba. A eso queremos llegar, a que no podamos hablar de nadie, no podemos decir ni pío, porque bastará un soplo anónimo por internet para ir a prisión preventiva oficiosa. Ese es el primer término. El segundo término que había que analizar es que ya para qué queremos códigos penales, para qué queremos un código de procedimientos penales. Antes, incluyendo con las reformas que hubieron, donde ya le cambiaron de averiguación previa a carpeta de investigación, todo este relajo, uno va, denuncia ante la autoridad la posible comisión de un delito. El Ministerio Público tiene la obligación de hacer una revisión sobre las pruebas aportadas para ver si existe esa comisión o no existe, hacer la declaración del imputado, que declare el imputado y que presente sus testigos y sus pruebas para su desahogo, y teniendo los elementos bastantes, el Ministerio Público determinar si se consignaba el expediente a un juez penal, a un reclusorio. El juez, con los elementos aportados por las partes, más el pliego de consignación que hacía el Ministerio Público, lo analizaba para ver si emitía o no la orden de aprehensión. Hasta ahí. Si se amerita, si se constituye el cuerpo del delito, preséntenme a esta persona ante el juzgado. Pero ahora ya no. Ahora es con un soplo anónimo y por internet podrá ir usted a prisión preventiva oficiosa. Usted puede no saber ni de qué demonios se le está acusando y puede usted caer en prisión. Así de fácil. Y amén de eso,
ya con la situación de que puedan quitarle todos sus bienes, bienes muebles e inmuebles, y cuentas bancarias, para determinar su procedencia. Antes era agarrar y decir, quedan congeladas las cuentas, quedan incautados los bienes muebles e inmuebles, por mientras se determine la situación jurídica del inculpado. Si al final se dictara una sentencia y agotados todos los procedimientos legales se confirmaba, en ese momento se descongelaba y se pasaban a la federación todos los bienes. Ahora no. Ahora, con que tenga usted un vecino que no le caiga a usted bien, que tenga usted un alguien que le tenga una envidia y lo señale, es más que suficiente. Prisión oficiosa, le quitan sus bienes, lo sacan a remate, y si al final el juez lo declaró inocente, pues ya perdió todo. ¿Eso cómo se le llama? Yo le llamaría la Santa Inquisición del siglo XXI. El autoritarismo a su máximo esplendor. Vamos a seguir leyendo. Parece muy fino para venir de una manera de gobernar tan tosca, pero la medida coincide con el aniversario número 70 de la novela de George Orwell, en 1984, que describe un mundo de control total sobre los ciudadanos. Nos van a tener totalmente controlados por un dicho, ya no por un hecho, sino por un dicho. Usted puede pasar N cantidad de tiempo en prisión, y por un dicho puede usted perder todo lo habido y por haber. Perdón, por eso votamos los mexicanos. Votamos para que con un simple dicho se violen toda la normatividad legal en materia penal. Perdón, no me puede caber eso, y la no preocupación, la harta preocupación de que esto continúe. Vamos a seguirle. Concurre también con la llamada de la dictadura de Nicaragua para que los ciudadanos cooperen con los espías del gobierno. Toda aquella persona que no esté de acuerdo con el gobierno que tiene es un espía, está en contra. Ese que no puede disentir uno de una forma de pensar o de otra. Tenemos que ser, ahorita, si lo ponemos ahorita, todos tendríamos que ser morenistas, porque aquel que diga, no, es que yo soy panista, soy del Movimiento Ciudadano, soy priista, soy ecologista, es un traidor, ¿no? Hace 9 meses todos tendríamos que haber sido entonces priistas, y hace 7 años todos tendríamos que haber sido panistas. Y no se vale discernir en la forma de pensar, y más aún en política. Esa es la preocupación que uno tiene, ¿no? Un video de la exministra del Interior muestra que muchos nicaragüenses favorecen, así, la represión contra otros nicaragüenses. Lo que les comentaba el lunes. En Cuba es tal el control que se tienen sobre la ciudadanía, que ellos lo tienen por manzanas. En cada manzana hay 1, 2, 3 o 5 del servicio secreto cubano. Y están nada más al pendiente de que a ver quién dice algo negativo del gobierno, a ver si hay alguien que se queje del gobierno, a ver si hay alguien que pueda ser un peligro para el gobierno. Como suena, entre ellos nadie sabe, ni entre los mismos de la Policía Secreta de Cuba saben quiénes son los demás, por si alguno de los del servicio secreto hacen algún comentario negativo, el otro lo pueda decir, y así nadie sabe. ¿Vamos a caer en eso, como están en Nicaragua? Y aquí lo dice, un video de la exministra del Interior muestra que muchos nicaragüenses favorecen, así, la represión contra otros nicaragüenses. Es decir, que aquel que no esté de acuerdo con el gobierno federal está en su contra. Caramba. Está realmente de pensarse esta situación, amigos y amigas. Está de preocuparse. Y si me lo exigen un poquito más, después de la preocupación, la ocupación en el mismo. Pues con esta
forma, llamémosla de alguna manera, el debido proceso, de ese mejor ni hablamos. Un señalamiento, una imputación, perdón, pero nuestras leyes dicen que la duda absuelve. Entonces va a tener que corregir todos los códigos penales para todos los estados y el federal también. La duda absuelve. ¿Y el debido proceso? Todos vamos a estar con la angustia de que alguien nos pueda señalar. Y prisión oficiosa, de entrada, sin pasar por Ministerio Público, sin pasar por un juez, sin pasar por nada, derechito al tambo. ¿Por qué? Nunca fui citado, nunca he sido oído, no puedo ser vencido. Pues el artículo 14, 16, 19 y 20 constitucionales por el arco del triunfo. Así de fácil. Dice, la Secretaría de la Función Pública lo anunció en diciembre. Ya funciona la página. Ciudadanos alertadores, internos y externos de la corrupción. Se tiene que poner la palabra corrupción, ¿no? Es el lema de la Cuarta Transformación, es el lema del señor presidente López Obrador. En los años 70, principios de los 80, estaba la figura del vil delator. Esta figura, ¿en qué consistía? En que si usted sabía que su vecino, un familiar, X, se estaba dedicando a algún tipo de actos delictivos y usted lo señalaba, pues, y tendría usted alguna manchita por ahí pendiente, se lo perdonaban todo por delatar a alguien que estaba infraccionando la ley. Se quitó esa figura y nada más se quedó en familiares de primer grado, esposa, esposo y padres. Los únicos que no tienen la obligación de delatar, aun a sabiendas de que se está cometiendo un ilícito. Pero ya no, ya le quitaron la palabra vil delator, porque se escuchaba muy fuerte, muy pesada, pinche chismoso le estaban diciendo, ¿no? Ahora le cambian de vil delator algo conforme a la Cuarta Transformación, algo bonito. Ciudadanos alertadores, internos y externos de la corrupción. Para la madre. Y nos ponen unas palabras bien bonitas para aquellos que no sepan un poquito de leyes, un poquito de derecho, que no está bien, ¿no? Vamos a ir en contra de la corrupción, pero se los vuelvo a decir, en base a un soplo anónimo por internet podrá ir a prisión preventiva oficiosa. ¿Sobre qué delitos? La corrupción. La corrupción se debe de quitar, sería necesario quitarla, bajarle de nivel, porque estábamos a unos grados de corrupción espantosos. Pero la corrupción es muy subjetiva, porque para que haya corrupción tiene que haber alguien que ofrezca, y alguien que pide, y alguien que reciba. Hasta los mismos policías, los de tránsito. A ver, una feriecita, a ver, le voy a enseñar el reglamento, ponga usted, le abren el reglamento, como que le están diciendo en dónde, pone usted el billetito de a 50, de a 100 pesitos, dependiendo el sapo de la pedrada. Cierran el pero el del carro de junto vio cuando le dieron el dinero. Difícilmente. Existe la presunción, pero ¿y las pruebas? Entonces la presunción de inocencia que lo consagra nuestras leyes, ¿dónde queda? La presunción de inocencia. Ahora ya es la presunción de culpabilidad. Le cambiaron, ¿no? Ahora, normalmente, usted da presunto inocente, presunto responsable. Ahora usted es presunto culpable. Ya no es inocente, ya es culpable. Ciudadanos
alertadores internos y externos de la corrupción. No sé qué sea interno y qué sea externo, es tan ambiguo, los que están adentro del sistema, o la ciudadanía en general, o ambos. Para mí es muy subjetivo, muy confuso el término, consistente en que quienes detecten un acto indebido en alguna institución o personaje lo denuncien sin dar su nombre. El anonimato. Testigo protegido, ¿no? Ya. Avientan la piedra y le esconden la mano. Oiga, pero ¿quién fue el que me acusó? ¿Y por qué me acusó? ¿Y qué prueba les presentó a ustedes de su dicho? Su dicho. ¿Y quién fue? Pues no le podemos decir, porque es anonimato. Lo hizo por internet, en un café de internet, y no sabemos. Entonces, nada más por la presunción de una persona, usted puede ir a prisión sin que se entere nadie, ni un ministerio público, ni un juez que lo obligue a presentarse o que le obliguen a presentarlo ante él. No. Juanito de X colonia hizo una declaración, un alerto, es uno de los ciudadanos alertadores de la corrupción, y con eso tienen para detenerlo y embargarle cuanto tenga. Y si los delatores podrán consignar fotografías, escritos, notas taquigráficas, audios y videos y los datos de identificación de la persona a la que denuncien. Con el envío, las autoridades judiciales y policíacas pueden iniciar una investigación para imponer las sanciones. Las consecuencias de la imputación pueden ser económicas o de prisión preventiva oficiosa contra quien el ciudadano alertador presente las pruebas furtivas que recolectó. Pero en vía de mientras usted está en la cárcel, en prisión. ¿Por qué? Porque hay alguien que le tomó una fotografía cuando usted estaba subiendo a la combi, y al día siguiente, si se lo prestaron, si se sacó la lotería, si es de la empresa que está trabajando usted, y trae usted un Jetta, para ponerlo de moda, ¿no? Porque se batilleta. A ese ratero, porque lo que va del año se lleva en combi. Ya lleva 8 días que se va en un Jetta blanco, y para estar también con el sexenio. ¿Ya? Hay presunción de que a lo mejor el señor se dedica a algo ilícito y por lo cual ya trae un Jetta blanco, ¿no? 2012, para estar todavía con más exactitud con la cuarta transformación. Eso es absurdo. Dice, es igual a la ley de extinción de dominio aprobada por el Congreso, en la que el gobierno puede disponer de forma anticipada de los bienes, del dinero en cuentas bancarias y efectivo incautados a quienes solamente se les acuse de corrupción sin que lleguen a ser culpables ante la justicia. Fíjense nada más a qué grado estamos llegando. Me voy a permitir volverlo a leer para que ustedes se den cuenta de que les pueden quitar todo por nada. Es igual a la ley de extinción de dominio aprobada por el Congreso, en la que el gobierno puede disponer en forma anticipada de los bienes, dinero, cuentas bancarias y efectivo incautados a quienes solamente se les acuse de corrupción, sin que lleguen a ser culpables ante la justicia. Hubo un señalamiento. El señor es corrupto. Basta y sobra. No, y al final pueden llegar a ser no culpables ante la justicia, pero en vía de mientras ya les quitaron en forma anticipada y no por ordenamiento judicial como lo indican nuestras leyes, sus bienes, sus cuentas y el efectivo. Hay un dicho que nos daba risa en los años 80 y 90 por la policía judicial en ese entonces, que detenían un sujeto. Dicen, tú traes droga. No, señor. Después de catearlo y vieran que no traía droga,
le sacaban 500 pesos en la bolsa. Tenía 500 pesos en la cartera. Andy, cabrón, con que tenías esos 500 pesos para comprar droga. Aquí Juan te llamas. Eso es increíble. Es igual a la ley de extinción de dominio aprobada por el Congreso, en la que el gobierno puede disponer en forma anticipada de los bienes, dinero, cuentas bancarias y efectivo incautados a quienes solamente se les acuse de corrupción sin que lleguen a ser culpables ante la justicia. Entonces, porque usted tiene 1,000 pesos en la bolsa, usted pudo haber sido por un acto de corrupción. ¿Quieren ver actos de corrupción? Eso es muy sencillo. Analicen a todos los de puestos medios y altos de los gobiernos municipales, estatales y federales y van a ver la cantidad de corrupciones que hay. Usted vaya al registro público de la propiedad y diga que quiere un informe y están los coyotes, están todo el mundo que le dice yo te lo saco en 20 días, yo te lo saco en 4 días, ¿qué quieres? Una libertad de gravamen, te tardan 8 días, pero si me das 500 pesos lo tienes para mañana. A todos esos niveles hay una corrupción espantosa. Mejor ni hablamos de los jefes de compra de las diferentes instituciones. Mejor ni hablamos de la pagaduría. Es que me van a pagar en 30 días, pero los 30 días no salió tu cheque. Vente dentro de otro mes. ¿Qué pasó? Pues sigue sin salir tu cheque. Pero, si me das el diezmo, saco tu cheque en 8 días. Ahí está la corrupción. Por ahí ya podemos imputarle a todo mundo, incautarle bienes, dinero, cuentas, todo. Y si ya le incautaron dinero en efectivo, cuentas bancarias, ¿con qué demonios le va a pagar usted al abogado si ya le quitaron todos sus bienes, muebles e inmuebles? Bueno, le pago al abogado con el carro, pues hasta el pinche carro se llevaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue porque lo pudo haber adquirido con dinero de corrupción. Eso es querer hacer que el Ministerio Público no trabaje, no haga nada, que la policía investigadora no haga nada y que no se concrete a detener gente. Si van a hacer de esa forma, van a tener que ponerle cercar la Ciudad de México y cercar casi todos los estados, porque no van a haber cárceles para tanta prisión oficiosa que va a existir. Con quien solamente se les acusa de corrupción sin que lleguen a ser culpables ante la justicia. Después de un año, año y medio, porque ya saben que en México la aplicación de la justicia es pronta y expedita. Pronta, tenemos aquí en Tlalnepantla, en nuestro estado de México, hay una persona que está acusada de homicidio, lleva 17 años y todavía no le dictan sentencia. 17, para que veamos lo pronta y expedita que es la justicia en nuestro país y en nuestro estado. Y a lo mejor dentro de 6 meses lo absuelven, pero el señor se pasó 17 años en prisión. Se acabó todo el dinero, se acabó familia, se acabó todo. Dejó un hijo recién nacido, pues ya lo agarró en la adolescencia. Dejó a su hija de 15 años, no, ya cuando salga ya salió con nietos. Qué forma tan increíble. Bastará con la acusación del Ministerio Público para decidir el poder, para decidir. Y se pregunta, ¿y el Poder Judicial? Los jueces no interesan. Entonces, ¿para qué queremos jueces? Ya los jueces van a ser el ciudadano, ¿qué dice? La palabrita es absurda. Ciudadano alertador. Ya va a ver el ciudadano alertador. ¿Ya para qué demonios queremos jueces? Además, después de la sentencia, ya los bienes habrán sido repartidos según lo disponga el gobierno a hacer con los bienes activos enajenados. Ya, los bienes ya no son de usted. Ya se dictó una sentencia y el juez dice, no hay delito que perseguir. Sí, pero los bienes ya se vendieron, ya se remataron. Ya no son de usted. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, amigos, amigas? ¿A dónde vamos a parar con este tipo de leyes totalitarias, marxistas, leninistas?
Perdón, no puedo yo entender. El pueblo votó por un cambio y votó el 53% a favor del señor presidente López Obrador. Fuera la corrupción, fuera la corrupción. Pero de ahí a que se puedan perder un departamento de interés social, un Batisur, para irnos más atrás, y 50,000 pesitos que tenía usted ahorrados para una emergencia, se puede usted perder todo. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, él es. Punto. Los jueces, y aquí lo dice, los jueces no interesan. Entonces, ¿qué es lo que interesa? ¿Quién va a aplicar quién va a ser el impartidor de justicia? ¿El Ministerio Público? ¿Los ciudadanos, los pinches chismosos? ¿O quiénes? Está canijo. Continúa, dice, además, después de la sentencia, ya los bienes habrán sido repartidos según lo que disponga el gobierno hacer con esos bienes y activos enajenados. Ya se distribuyeron, ya se sacaron a remate, ya se vendieron. No los podrán reclamar después de la sentencia. Es que, perdón, pero mi sentencia fue absolutoria. No, ni modo. Palo dado ni Dios lo quite. La época perfectamente de la revolución. Primero maten, después averigüen. Qué bueno. Pero por si eso no fuera suficiente, aquí el gobierno les dice a los delatores, a los ciudadanos alertadores, dice, pero en el caso de que los ciudadanos alertadores, el gobierno hasta les hace recomendaciones de seguridad. Para ello sí hay que tenerles toda la seguridad, ¿no? Vamos a ver. Descargar un software en específico para que no pueda ser rastreada la información que envíe como prueba de la denuncia. Que nadie pueda saber de qué computadora, de qué IP salió esa información, para que esté bien protegido aquella persona que en el oscurito hace un señalamiento que no lo puede llegar a hacer ante el Ministerio Público. Usted sabe de la comisión de un delito y sabe que el señor de enfrente cometió un delito, va usted y lo denuncia. El Ministerio Público se hará llegar de las pruebas que usted aporte, más las que se saquen dentro del cuadro de investigación, para ver si es o no es presunto responsable. No, aquí hasta hay que decirles, descarguen un software en específico para que no pueda ser rastreada la información que envíe como prueba de tu denuncia, para que ahora sí sea un anonimato completo. Amén. Destruye el código de seguimiento a tu petición, para que si hay un número que pueda ser seguido, que se destruya. O utiliza una computadora que no sea de su propiedad. ¿Para qué? Para que aún menos puedan saber quién es la parte acusadora. Y cuando los lleguen a detener, oigan, pero ¿quién me acusa? ¿Quién sabe? ¿Pero por qué delito? ¿Quién sabe? ¿Con qué pruebas? ¿Quién sabe? No le cuente a nadie del envío de información que va a realizar o la comunicación que sostengas con el sistema de alertadores de la corrupción. No le digan a nadie para que ese alguien no pueda llegar y decirle al de frente, oye, cuidado porque te están denunciando, ¿no? ¿Qué mente maquiavélica fue la que diseñó esto? Alguien que estuvo muy cercano a Fidel Castro Ruz, que es muy cercano al señor Maduro, a donde alguien del Kremlin que se escapó de los años 80. ¿Cómo podemos controlar a la población para que no digan ni pío? ¿Así? Que los jueces no valen. Aquí porque no tenemos una Siberia, ¿no? Porque tenemos un desierto. Vamos a ver si no los mandan al desierto.
no envíes la alerta desde tu lugar de trabajo para que no pueda ser rastreada. Y para mayor seguridad te recomendamos utilizar el navegador Tor. No sé qué navegador sea ese, pero ya le están diciendo el cómo al ciudadano, ay, ¿cómo se les pone? A ver, espérenme, está. A ver, aquí lo acabo de leer. A los ciudadanos alertadores, que sin pruebas, sin datos, quitemos la presunción de inocencia, pongamos la presunción de culpabilidad desde el principio. Ya le están diciendo no lo hagan en su trabajo, no lo hagan en su computadora, no le digan ni al cura lo que acaba de hacer para que nadie le pueda informar al otro. En cambio, de forma anticipada le van a quitar los bienes, dinero en efectivo, cuentas bancarias, aunque después salga inocente. ¿Y qué va a pasar? Además, después de la sentencia ya los bienes habrán sido repartidos. Y salió absuelto, pues, ni modo, pues vuelve a chambear, ¿no? Comienza de cero, mijo. No pasa nada. Y es una pregunta que yo hago, como dice el señor presidente, con todo respeto, a la cuarta transformación. ¿Esa es la cuarta transformación? ¿Eso en algún momento fue un lema de campaña para llegar a la presidencia? ¿Queremos que se acabe la corrupción? Sí, lo queremos. Hay corrupción en todo el mundo. Pero queremos que se acabe el grado de impunidad de la corrupción, claro que sí. ¿Pero a qué costo? Me cae gordo Juanito, pues a Juanito hago que le quiten su casa, su carro, sus cuentas, su dinero, todo lo dejó auténticamente en la calle. No me importa el decir cuál es el problema. Al final, cuando salga, va a salir en la calle. Su familia va a estar en la calle, va a estar en la miseria. Ya le están diciendo, aparte, le recomendamos para mayor seguridad el navegador Tor. Aunque lo que más inquieta es que surge en México, por orden del gobierno, la figura del ciudadano enemigo, ese concepto de radio ideológico y policíaco imprescindible en los regímenes dictatoriales y sin el cual tampoco puede funcionar el populismo. Es una situación dictatorial, totalitaria. Perdón, yo me considero dentro del 47% que no votó a favor del señor presidente de la República. Entonces, ahora ya vamos a tener que todos ser morenistas, que todos ser López Obradoristas. Ya no se puede discernir, ya no se puede creer. No creo en ningún partido político, para mí es la mafia del poder, y eso le doy toda la razón al señor presidente. La mafia del poder son todos. No hay uno que se salve. Pero llegar a estos extremos dictatoriales totalmente, entonces, ¿dónde vamos a quedar? Tendrán que modificar cualquier cantidad de artículos desde la misma Constitución, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales, ¿no? Sobre todo el 14 y 16, que lo marca en forma por demás clara. Yo creo que si los constituyentes del 17 vieran esto, se vuelven a morir. Se vuelven a morir del infarto. Los principales artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esta supuesta ley, se están violando flagrantemente. Ya la presunción de inocencia no existe. Nadie podrá ser molestado en sus bienes, en sus personas. Que de eso, del artículo 14, de eso mejor ni hablamos. Y lo estamos viendo, y no porque yo esté a favor, porque estoy en contra, de Rosario Robles Berlanca. Perdón, ya la está citando un juez. Y la averiguación previa, la carpeta de investigación
¿En dónde quedó? Ahorita, por tratarse de una exfuncionaria pública, que por cierto era muy amiga del señor presidente, en sus épocas de jefa de gobierno. Y la señora se tiene que amparar. ¿Por qué? Porque ya hay una carpeta de investigación que tiene un juez. Y el abogado dice, perdón, pero es que no sabemos ni de qué se trata la carpeta de investigación. No importa. Pero hay que ampararla. Y al rato van a quitar la ley de amparo. ¿Por qué? Porque se está violando la misma Constitución. Cuanti más los derechos, ¿no? Esto es increíble. Ojalá y nos puedan dar una explicación, porque nunca supimos. De los diputados y diputadas no nos extrañe en lo más mínimo cualquier cantidad de bajezas que quieran hacer, porque para ello, para que surgiera esta situación, era porque y lo dice aquí, el Congreso lo aprobó. ¿Y cuándo demonios vinieron los diputados y diputadas a decir, oigan, ahí está propuesta, votamos a favor? No nos toman en cuenta. La única ocasión que nos medio toman en cuenta es en época electorera, cargando al niño, dándole el beso a la abuelita y echándose un taco placero, muertos de hambre, por el poder, por la avaricia del poder. Quieren tener poder. Teniendo poder se tiene todo, incluyendo el dinero. Quieren quitar la corrupción, eso es muy sencillo. Auditen a todo mundo. A los funcionarios. Quieren encontrar culpables de las crisis que han habido en nuestro país. Revisen a familiares, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y presidente de la República. Revisen sus cuentas, háganles una auditoría y a ver si no sacan Padre, Hijo, Nieto y el Espíritu Santo con unas fortunas incalculables. Incalculables. ¿Y de dónde salieron? Ahorita vamos a ver un artículo y nos dice el señor presidente que va a investigar a todos. Vamos a ver si es cierto. El dilema. Queremos ser un país como Cuba, como Bolivia, como Venezuela, como Nicaragua, en donde se dicen que quieren reformar lo malo que ha habido. Y le voy a poner el caso de Evo Morales en Bolivia, que ahora en septiembre, octubre, se va a reelegir por cuarta ocasión. Y dijo que no más iba por una. Maduro, ahí está. En Cuba, desde 1959, 60 años. ¿Hay democracia? No hay democracia. En Nicaragua, ¿hay democracia? No hay democracia. Están los grupos, aquí les quieren llamar, unos nombrecitos ridículos, ciudadanos alertadores. En Cuba se le llama servicio secreto. No sé cómo le llamen en Bolivia, cómo le llamen en Nicaragua, cómo le llamen en Venezuela, en donde alertan a alguien que piense diferente. ¿Está? El chino, a mí, a mis amigas, salvo su mejor opinión, perdón, sí me pone a pensar, sí me alarmo, que por el sentir, por pensar de una forma diferente al actual gobierno, se pueden tomar represalias. Dice el señor presidente, no somos tapadera, promete investigar a funcionarios implicados en la estafa maestra. Bravo,
bravo. Creo que es un buen indicio, un buen paso del señor presidente. Él en un principio dijo amor y paz, que no iba por nadie, no iba detrás de nadie, que si queríamos iba a hacer una encuesta de las clases Morena, ¿no? Si querían que se enjuiciara o se llevara a juicio a los diferentes expresidentes, pues ya no se volvió a hablar del tema, y dijo, no, yo no voy a hacer cacería de brujas. Y nosotros aquí le dijimos, perdón, señor presidente, a quien haya cometido un ilícito, que cumpla con la penalidad del mismo. Si los de la estafa maestra es Rosario Robles, y como se dice, y 6 dependencias gubernamentales más que estuvieron implicadas, que se les estudie y se les revise, pero con lupa. El señor presidente en campaña dijo que con la corrupción, el amiguismo, las tranzas que se hacían en los gobiernos federales anteriores, íbamos a tener un ahorro de 500,000 millones de pesos. Yo le doy una idea al señor presidente, con todo respeto. Y si se investiga a los familiares de los oficiales mayores, diputados, diputadas, locales y federales, senadores, gobernadores, presidentes de la República, nada más de medio pelo para arriba, y vamos a encontrar unas fortunas incalculables, unas fortunas que, ¿y este de dónde? Yo conocí a un presidente municipal, no les voy a decir de dónde, porque en Tepoztlán se enojan, que tenía una casa modesta, una casa de clase media en el centro de Tepoztlán. Tiene ranchos, tiene hoteles, tiene fincas de eventos sociales, tiene caballos pura sangre. Uno dice, ¿y de dónde? Con 96,000 pesos de sueldo, que es lo que ganan aquí, 92 o 96. Pues eso, le cierro en 100,000 pesos, es 1,200,000 al año, son 3,600,000 en su periodo, y el puro rancho costó 8 millones. No me salen las cuentas. Yo siempre fui muy malo para las matemáticas, pero no me salen las cuentas. ¿Por qué no hacer eso? Yo creo que el pueblo, como bien dice el señor presidente, es quien manda. Y lo que ya estamos hartos en el pueblo es que vemos entrar una autoridad, una pinchurrienta autoridad, que tiene a lo mejor en su cuenta bancaria 50,000 pesos, y cuando termina sale con más de 6 ceros. Eso es lo que estamos hartos, de la impunidad. Porque si a mí, el señor presidente, insisto, con todo respeto, como dice él, no se da cuenta que hasta en la presidencia municipal más pobre se hacen millonarios. Usted, amigo y amiga, ¿conoce algún presidente municipal que no se haya hecho rico? Había uno en Colima que decía, yo sí robé, pero poquito. Bueno, poquito, ¿para quién? A lo mejor poquito para el que tiene mucho, decir nada más me robé 100 millones. O poquito para el que no tiene nada, es a lo mejor el que se robó 1,000 pesos. A ese cinismo. Sí robé, pero poquito. Y con eso se ganó la reelección. Perdón. Que queremos ser tan ciegos que no vemos que desde las mismas presidencias municipales se hacen millonarios cada 3 años. Que vemos que entran con un carrito X y salen con carros de lujo, de las prebendas que se les da al círculo cercano del presidente municipal, y estoy hablando de los 2,520, 2,530 municipios que conforman nuestra república. No estoy hablando de uno en especial, estoy hablando de cualquiera de los 2,500 y pico. Que ustedes digan, este presidente municipal entró en clase media y salió como clase media, él, su grupo cercano y sus familiares.
díganme uno, de 2.500, para mandar a hacer un monumento a la honradez, ¿no? Pero no, es imposible encontrar. Aquí tenemos, muchas gracias, Francisco Solís, excelente programa, los veo desde Chetumal, Quintana Roo, muchas gracias, don Francisco, por estarnos viendo en ese paradisíaco lugar. Perdón, pero decimos, ¿será tan difícil encontrar a un secretario de Estado, a un director de una empresa paraestatal, que él, su grupo cercano y sus familiares no tengan resuelta no su vida, sino la de 3 generaciones? ¿Han encontrado ustedes con todo respeto, insisto, un señor exgobernador, que su grupo cercano y su familia no salgan con más dinero que un bandido? ¿Y por qué no hacerles auditorías? Aquí nosotros pedíamos, sale el sobrino del actual presidente y el pueblo pedíamos una auditoría ciudadana para que no fuera el tío a cubrir al sobrino. Nos dijeron que sí, pero nunca nos dijeron cuánto. Y eso hace 3 años, 7, 8 meses, y sigue pendiente esa auditoría, y nunca se hizo, y nunca se hará. ¿Por qué no ponerlo por ley? Que sea obligatorio una auditoría anual a la familia cercana y a los colaboradores. No la 3 de 3, 7 de 7, 50 de 50, porque ponen lo que se les venga en gana. Y ya lo vimos con el señor gobernador del Mazo, que tenía una cuenta de $1,5 millones en un paraíso fiscal en España, en Andorra. $1,5 millones de euros, perdón. Y no estaba en su declaración, en sus 3 de 3, 7 de 7, 100 de 100. O sea, hacer auditorías, no hacer pantomimas, no hacer chacoteo. Es irnos directamente. Y me voy a permitir preguntarle a nuestro amigo de Chetumal, Francisco Solís, si su presidente municipal entró y salió pobre. Y a cualquiera de los que nos están haciendo el enorme favor de escuchar, ¿quién de sus presidentes municipales entró con el mismo dinero, él y su familia, que cuando salieron? Yo aquí en este pueblo mágico no he conocido uno en 21 años que llevo viviendo aquí. Uno. Entonces, señor presidente, auditorías, para que ahí vamos a ver la corrupción. Y ahorita dice el señor presidente, no somos tapadera. Es que no hay que ser tapadera. Caiga quien caiga. Si se cometió un ilícito, caiga quien caiga. Que se llama Rosario Robles, no importa. Que se llama Enrique Peña Nieto, no importa. Que nos den la certidumbre de que los siguientes políticos, o esta generación de políticos, no van a buscar el poder por dinero. No van a buscar el poder por hacerse millonarios, ellos y 4 generaciones más. En donde es insultativo, y voy a poner un ejemplo, ya algo de tiempo, porque conocí las 2 casas de José López Portillo y Pacheco. Cuando era candidato a la presidencia, él vivía en la calle de Agua, en el Pedregal. Una casa agradable, 1000 metros quizás, valía una buena lana. Pero cuando terminó, tenía la colina del Perro. Eran 10 hectáreas, con 5 casas. Y así, búsquenle, van a ver. Conocí a otro de los López Portillo, que cuando era candidato, vivía en un hotel de tercera en el centro. Y terminó con una casa de 4 hectáreas en Copilco, por la carretera esta de Toluca, como la Marquesa. ¿De dónde lo sacó? Ya lo sabemos. Y así es cuestión de ir sacando uno y uno y uno y uno. Y vemos que desde arriba,
Si a mí me dicen que si me como yo la idea de la Casa Blanca, que se la quisieron poner a la ex esposa del señor presidente, expresidente Peña Nieto, digo que no. No creo que haya podido ahorrar 50 millones de pesos la señora Angélica Rivera. Ahorrar. A lo mejor los ha ganado, puede ganarlos. Ahorrar 50 millones para poderse comprar esa casa, definitivamente no. ¿Y se está haciendo algo de ello? Revisar el rancho Fox. Y revisar, estoy hablando de presidentes, para que veamos que, como dice, y bien dice el señor presidente, hay que barrer de arriba para abajo. Pues hay que barrer, pero completo. Que manifiesten las fortunas incalculables que tienen ellos. Secretarios de Estado, director de Pemex, que ahorita va a caer, Emilio Lozoya va a caer porque va a caer. Ya cayó su mamá, ahora va a caer su hermana, va a caer su esposa y va a caer él. Va a ser el primero en caer. Después va a ser Rosario Robles. Y el tiempo me va a dar la razón. Va a estar una forma de cómo recuperar. Porque si a mí me dicen que un expresidente municipal cuenta con una fortuna de 50 o 60 millones de pesos, perdón, pero si él entró con una casa de 2 millones, tiene ahorita 60 millones, perdón, no hubo de otra forma. Corrupción completa. Ahora sí, quítenle los bienes. No pudieron demostrar que en 3 años hayan ganado 60 millones, porque su sueldo era de 100,000 y en 3 años son 3,600,000. Quítenle los ranchos, quítenle hoteles, quítenle gasolineras, punto. Ahí sí, la extinción de dominio, porque es ilógico que se amasen fortunas de millones de pesos en 3 años o en 6 años. El mismo señor presidente gana 108,000 pesos. Es decir, que si al final de su sexenio él tendría que estar ganando 7,200,000 pesos aproximadamente, y de repente dicen que su fortuna es de 200 millones, perdón, hay que quitarle el restante de 7,200,000 que ganó durante su sexenio. Eso es lo único que se pide. Para eso sí, la extinción de dominio. Porque no hay forma de cómo demostrar legalmente que se hayan hecho de esas fortunas. Ojalá, y aquí como dice el señor presidente, no somos tapaderas, promete investigar a exfuncionarios implicados en la estafa maestra. Estafa maestra, señor presidente, presidencias municipales, congresos locales, Congreso Federal, senados, gobernaturas, el gabinete ampliado y el gabinete legal. A todo mundo, de este y del anterior sexenio. Y hasta por mientras no haya prescrito la acción. Que da hasta Vicente Fox, hasta por mientras no haya prescrito la acción. Francisco Solís. En el municipio de Otón, donde pertenece la capital del estado de Chetumal, el presidente municipal saliente de la extracción de PAN-PRD ni siquiera terminó su mandato, porque es muy común abandonar la presidencia municipal para buscar una diputación federal, que por cierto perdió, pero el gobernador le dio una dirección. Sí, es el chapulineo político, mi señor Solís. Brincan de un lado para el otro con tal de mantenerse en el poder. Bien decía, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. ¿Por qué? Porque teniendo el poder tienen el dinero y lo tienen a mansalva. ¿Por qué? Porque desde la cabeza no ponen uno hasta aquí. Es fácil ponerlo, claro. ¿Van a haber intereses en contra descomunales? Por supuesto. Pero ahí sí yo me uno a lo dicho por el señor presidente, al pueblo. No a las clases privilegiadas de los políticos. Porque el político le miente a su propia madre. Al pueblo. Cuando veamos en el pueblo que seas un secretario de Estado, ya se le hizo una auditoría y se le quitaron casas, se le quitaron vehículos, se le quitaron ranchos, y veamos que un gobernador en turno se le quiten casas, o un exgobernador se le quiten casas, ranchos, vamos a decir, caramba,
ahora sí va en serio. Pero con el vil delator, con el ciudadano metiche, el ciudadano chismoso, perdón. Primero le quito, salió, no le devuelvo nada. ¿Por qué? Porque ya se vendió. Pues salvo su mejor opinión, yo creería que esa sería la mejor forma de combatir la corrupción. Que se les haga auditorías a todos los funcionarios y exfuncionarios. Es que ya salió, ya se le puede hacer, claro que se le puede hacer. Se le haga una auditoría. ¿Cuánto ganaba el señor? 100,000 pesos al mes, 1,200,000 pesos al año. Y su casa la compró después de su mandato, en el puesto que estaba ocupando, y vale 14 millones. Perdón. Ahí está. Y sería una muy buena forma. Dice, un día después de que la Fiscalía citara a Rosario Robles por este caso, el mandatario dijo que se investigará a todos los exfuncionarios que puedan estar implicados. Bien hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los exfuncionarios estén implicados en el desvío de millones de pesos a través del esquema revelado por la estafa maestra serán investigados por la FGR. La Fiscalía está haciendo la investigación sobre la estafa maestra. Amplía sin limitaciones. No sé exactamente, pero como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación. Sin límites, todos los que puedan estar implicados. Se comprometió a 3 cosas: 0 corrupción, 0 impunidad, no solapar actos de corrupción. No somos tapadera y apoyar a la Fiscalía General de la República en brindar toda la información que se le solicite. Sí, señor presidente, totalmente de acuerdo, pero no solo en esta estafa maestra. ¿Cuántos actos corruptos de muchos exgobernadores? César Duarte, Javier Duarte, cualquier cantidad de gobernadores que se les presume unas fortunas incalculables. César Duarte, de Chihuahua, tiene su rancho, es más grande que Tlaxcala. A ver. Y por mucho, no crean que 2 hectáreas más grande que todo el estado de Tlaxcala. Que si bien es cierto, Tlaxcala cabe como 100 veces en Chihuahua, el estado más grande de la República, pero un rancho que sea más grande que un estado de la República, ahí está. Y anda prófugo el señor. Que se haga una investigación, que se haga una auditoría y que se le quite todo lo que se pudo haber robado a ese señor. Y díganme, perdón, sin afán de molestar, y como dice el presidente con todo respeto, díganme, ¿qué gobernador ha salido pobre? No conozco ni uno. ¿Será porque soy mal pensado? ¿Qué diputado ha salido pobre? Perdón, no conozco ni uno. Sigo siendo mal pensado. ¿Qué diputado no trae un carro último modelo? ¿O trajo un carro último modelo en gestiones? Perdón, no conozco uno. Pues vamos a ver cuál es la suerte de esta señora Rosario Robles. Y dice, luego de que la FGR citara a Rosario Robles, ex titular de la SEDATU, a audiencia por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el mandatario dijo que su gobierno está apoyando la investigación. Bueno, pues vamos a poner los puntos a las IES. La señora está acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público. Pero la estafa maestra no fue un manipuleo político. La estafa maestra no fue el abuso del poder. La estafa maestra no fue el querer aprovecharse de su puesto. La estafa maestra fue por eso le pusieron la estafa maestra. Utilizaban empresas fantasma, en domicilios inexistentes, para el desvío de recursos públicos. Vamos a poner un ejemplo.
para el caso extremo, y siempre respetando la probabilidad de inocencia. La señora dijo, háganle de esta forma, pónganle casas fantasma, sociedades fantasma, para poder hacer eso. Ok, ella lo comenzó a organizar. Si ahí hubiera quedado, ahí sí, el uso indebido del servicio público. Y en el momento que se configuró la estafa maestra, se vuelve copartícipe. A ver, aquí tenemos... ¿Cierto, don Francisco Solís? Tenían uno llamado Roberto Borge y Mario Villanueva. Sí, cierto, y Roberto Borge. Ahí está. ¿Se ha sacado algo de Roberto Borge? Nada. Y dejó al estado de Quintana Roo en la peor de las ruinas. ¿Se le ha quitado un peso? Está en prisión. ¿Pues se le ha quitado un peso? No. ¿Le van a quitar un peso? No. A lo mejor se queda 5 años o 10 años en prisión, no lo sé. ¿Y por qué no le haces una auditoría a ver cuánto tiene el señor Borges? El señor Mario Villanueva se aventó poco más de 10 años de prisión en los Estados Unidos. Estuvo aquí como unos 4 o 5 en el reclusorio norte, después se fue a Estados Unidos, regresó al reclusorio norte y la familia no ha tenido que trabajar. No le han podido demostrar un delito fehacientemente, pero no ha tenido que trabajar. La familia ya han pagado cualquier cantidad de abogados y no el abogado de oficio, y ahí está. Y volvemos a lo mismo. Hay impunidad, no se les quita, se les pinta. Pretenden hacerlo con el delincuente habitual, pero con los políticos no se les quita ni un cabello. Entonces aquí el presunto delito que está cometiendo Rosario Robles, que es el ejercicio indebido del servicio público, en el momento que se perfeccionó, en ese momento ya pasó a ser delincuencia organizada. Se juntó más de uno para cometer un ilícito. Es delincuencia organizada. Antes eran más de 3, ahora es más de 1. Y se la están poniendo muy barato a Rosario Robles. Por ello su abogado, el señor Hernández, hoy le sacó un amparo. Porque se le están poniendo un delito muy fácil de brincar. Muy sencillo de brincar, le están poniendo el delito. No vaya a ser que le estén poniendo otros más, obviamente sin que Rosario Robles se haya enterado, y me la vayan a detener en el momento de la audiencia, porque por el delito de ejercicio indebido del servicio público no es prisión oficiosa. Sale bajo fianza y se acabó el asunto. Pero si le ponen uno que no alcance fianza, entonces a sacarles amparos. Dice, hay instrucción precisa de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver. No hay impunidad para nadie, aseguró López Obrador, y añadió que hay que esperar a que terminen los procesos legales. Sí, por supuesto. Pero si ya está diciendo el señor presidente, nos vamos con todo, me quiero imaginar cuál es la sentencia. Y Rosario Robles la va a pagar. La va a pagar. Y yo nunca entendí a Rosario Robles, cofundadora del PRD junto con Porfirio Muñoz Ledo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gente de izquierda. Fue jefa de gobierno en sustitución del ingeniero Cárdenas cuando se lanzó a la presidencia de la República. Y de repente, bravo, al PRI, a caramba, y en puestos de suma importancia. No sé la amistad que haya llevado con el expresidente Peña, pero poca no pudo haber sido, porque fue secretaria de Estado durante 6 años. Y se no descartó que otros altos exfuncionarios como Robles sean investigados. Se siguen las investigaciones para que haya justicia y se tomen en cuenta todos los implicados
que no haya protección para nadie. Eso corresponde a la Fiscalía y a nosotros aportar toda la información que nos soliciten sobre el caso. Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero estas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasmas, por lo que más de 3.000 millones de pesos de recursos públicos desaparecieron. A ver, no desaparecieron, se los robaron. Hay que ponerle las palabras adecuadas, pero como son políticos, no, están en un paradero desconocido. Pinche ratas, se los llevaron, ¿qué? Aquí no hay de otra. Son ratas. 3.000 millones. Y hay 30 millones de hombres y mujeres en nuestro país que comen un día sí y un día no. Desaparecieron, amigos, perdón, yo sé que vivimos en el país del mago. Ahorita está, ahorita no está. Pues díganme, ¿cómo se puede hacer para desaparecer 3.000 millones de pesos? No sé cómo. Nada más hay que... Se le llama el camino del dinero, la guía del dinero. Si se quiere conocer el lugar desconocido que dicen nuestros políticos, es bien fácil. Yo entregué un cheque por 100 millones de pesos a tal dependencia, giró un cheque por 80 millones a tal dependencia, esta otra dependencia giró 10 cheques para tales dependencias. Ahí está el camino del dinero. Es querer seguir el camino del dinero. Que a veces hay voluntad política y la mayor parte de las veces no la hay. Pero que es, a lo mejor si dicen, es que estamos hablando de 100,000 pesos, a lo mejor las estamos jugando en efectivo. Pero cuando estamos hablando de 3.000 millones de pesos, ¿cómo se le hace? No lo pueden manejar en efectivo. Serían carretonadas de dinero. ¿Cómo se maneja en efectivo eso? Se maneja por depósitos bancarios. Es seguirle la línea. ¿Y a dónde se quedó? En el último eslabón, pues hay que revisarlo, ¿no? Pero es tener voluntad de hacerlo. Lo que a nuestros políticos no les agrada ni les gusta. Esas auditorías, esos seguimientos del dinero, no es de su agrado, porque entonces sí sabrían que no está desaparecido, que no está en un lugar oscuro, está en una cuenta de banco, o está en 20 cuentas de banco, o están en 1.000 cuentas de banco, a nombre de una persona o a nombre de 1.000. ¿Será muy difícil? Yo creería, salvo su mejor opinión, que no. Vamos a ver qué es lo que dice el señor presidente de ello. Y aquí hay un artículo en donde dice, vamos de la mano de Lenin por la controvertida ley Garrote en Tabasco, es un Edén, en Tabasco, en la tierra del señor presidente, ya le pusieron que es la ley Garrote, y está bien interesante este tema. Nada más tenemos un minutito antes de irnos al corte. Dicen, usen las libertades burguesas, pero no se crean de ellas. La cita de Lenin va con la decisión de que la cuarta transformación de castigar con 20 años de prisión la protesta social en Tabasco, aun cuando el cierre de pozos petroleros fue el inicio del camino hacia la presidencia del señor presidente. Recordemos que en 1992, si mal no recuerdo, cuando el expresidente Salinas de Gortari designó a un raterazo, a Madrazo, como candidato a la gobernatura de Tabasco, y no lo nombró a él, porque él era un precandidato
del PRI a la gobernatura de Tabasco, no lo nombró, pues en ese entonces el precandidato López Obrador, pues se fue a los pozos petroleros de Tabasco y cerró las carreteras. Y ya sabrán el relajo que no se armó, y de ahí, obviamente, se le cerraron las puertas en el PRI, pero casualmente se le abrieron las puertas en el PRD. Y seguimos con esto, ¿no?, de la ley Garrote de Tabasco, que a título personal no me desagrada, y ahorita vamos a comentarlo rápidamente. En la jornada se dice 30 años de lucha, de los pozos petroleros a Palacio Nacional. El camino ha sido largo. Otros se hubieran rendido, pero no Andrés Manuel López Obrador. Pero si algo lo caracteriza es su tenacidad o necedad, dirían algunos. Luego de 3 intentos por llegar a la presidencia de México, hoy lo hace, con el mayor respaldo popular que haya tenido un mandatario desde Lázaro Cárdenas. Muy cierto. Pero también es cierto que él comenzó con los disturbios, tomando carreteras que iban hacia los pozos petroleros de Tabasco, porque el expresidente Salinas no lo puso como el candidato del PRI al gobierno de Tabasco. Dice, la ley Garrote fue un sueño imposible por la populista Cristina Kirchner en Argentina. Y aquí es en donde vamos a desglosar un poquito y van a ver que es bien interesante lo que dicen aquí. Todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a la manifestación, pero no cortando las calles. Vamos a legislar sobre una norma de respeto de convivencia urbana. Artículo 6 y artículo 11 constitucional. El derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito. Pero si el señor presidente estuvo de acuerdo con el Congreso Estatal de implementar y castigar hasta con 20 años de prisión la protesta social en Tabasco, ¿por qué no se hizo en Michoacán cuando la gente tomó las vías férreas y se perdieron miles de millones de pesos? ¿Y por qué no cuando él era candidato? Él decía, el coartar la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, es anticonstitucional. Y a los maestros dijo, ni con el pétalo de una rosa me los toquen. Pero aquí el pueblo que dice, no queremos la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? No sabemos la problemática de Tabasco, es un Edén, pero el pueblo no quiere la refinería de Dos Bocas. Pero el presidente dice, es mi estado, mi pueblo, yo quiero ayudarlos con una refinería y se nos acabó el asunto. Pues los habitantes dicen, no, vamos a tomar las calles. ¿Ah, sí? Pues ¿qué crees? Que eso ya lo hice yo, pero hace 30 años. Entonces no lo voy a permitir. Y ponen hasta 20 años de prisión. Yo siempre lo he dicho. El derecho a la manifestación es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, que no debe de quitarse, pero tampoco se debe de uno de aprovechar del derecho a la manifestación, porque tanto derecho tiene el que manifiesta como tanto derecho tiene el que va transitando. Que se vayan a una plaza pública y que manifiesten lo que a su derecho corresponda, siempre y cuando no se vean afectadas terceras personas, pero eso debería ser por el Congreso de la Unión y que se haga en toda la República, y llámese sindicato como se llame, y sea la persona que sea, aquella persona que tome una caseta, aquella persona que se le debe de enjuiciar, aquella persona que agarre y cierre avenidas y cierre periféricos y cierre carreteras, se les tiene que aplicar la ley. Yo estoy a favor. Aquí le ponen la ley Garrote, endureciendo las penas. Lo van a pensar más en cometer ese delito. Si tomo una carretera me pueden tocar hasta 20 años de cárcel. Ay, güey. Pues le dicen al líder charro, no, pues mejor lánzate tú, porque el líder charro desde atrás manda al pelotón, pero el líder charro está en su casa, está en su rancho, está chupando con los cuates y manda al grupo.
Y aquel del grupo que diga, ay, güey, oye, líder charro, tú encabézalo, ¿no? No, porque me pueden tocar 20 años, entonces chingueme yo y tú a dar. Para mí está bien, pero que se aplique a nivel federal. Punto. Que ir a la Ciudad de México, es decir, voy a aventarme un volado, a ver si tengo la fortuna de que por donde quiero ir no hay 3 manifestaciones. Porque si no, me doy vuelta a la derecha y encontré otras 2. En el eje central, una vez estuve yo parado 1h30, 2 horas. ¿Por qué? Querían protestar y tomar en el eje central. Y ni para un lado ni para el otro. Ni para dónde darse vuelta. Y pueden tomar las calles que quieran y las plazas que quieran. Bueno, en alguna ocasión tomaron el Zócalo, tomaron todo Madero, tomaron todo, desde Reforma, Periférico y Reforma. Acordémonos esos 3 meses que estuvieron tomados en el año 2006. Si mal no ubico, habrá sido por ahí de agosto, quizás septiembre del 2006, cuando se dijo que había un fraude electoral del entonces candidato López Obrador. Y desde Periférico y Reforma hasta Palacio Nacional, canchas de fútbol, casas de campaña. ¿De dónde sacaron tanta gente para quedarse ahí durante 3 meses? ¿Quién sabe? Y para darles de comer. Y por favor, los baños. ¿Cuántos empleos se perdieron? 150, 200 mil. ¿Cuántos negocios chiquitos se tuvieron que cerrar? Muchísimos. ¿Cuántos hoteles se pudieron ir a la quiebra? Varios. Entonces, pero ahora sí es la ley Garrote, pues que se aplique, pero que se aplique parejo. O aquellos que tomen una caseta, que se les aplique el peso de la ley. Aquellos que tomen una avenida, que se les aplique el peso de la ley. Punto. Ellos tienen el derecho a la manifestación. Yo aquí en alguna ocasión que estaban protestando contra un presidente municipal, yo dije, tienen razón en protestar, pero no tomen Avenida Insurgentes. Váyanse a la plaza de la presidencia municipal y manifiesten todo lo que quieran. Es que así no molestamos a nadie. Perdón, ¿de qué se trata? ¿De molestar? ¿Quieres inconformarte con una acción que está haciendo la autoridad? Vete a la plaza, sábado, no era domingo, vete a la plaza, Pueblo Mágico, está lleno el centro, y es una manifestación en la explanada de la presidencia municipal. Atrae a los medios de comunicación para que veas y haz manifestación sobre tu inconformidad, pero no en la calle, donde estás afectando a miles de gentes. No. Al día siguiente, yo estaba platicando el inconforme con el entonces presidente municipal cuando tenía una cita conmigo en el radio para hacer pública su denuncia. No estaban aclarando en lo oscurito cuál iba a ser el trato. Y a partir de ahí, ni una sola vez se volvió a poner al brinco. Es lo que... Para eso es. Entonces, que sea libre el tránsito y que sea libre la manifestación, siempre y cuando no se afecte ni a uno ni al otro. Y creería, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en Guerrero, porque si el pueblo bueno, como dice el señor presidente, dice que no quiere la refinería de Dos Bocas y que se va a oponer a ello, pues tendrían que ver en los estados de Campeche, de Veracruz, de Yucatán, que no están muy convencidos del Tren Maya, A ver si no tendrían que también modificar a la ley Garrote para que no hagan manifestaciones en donde se prevé que vaya el Tren Maya. Y habría que ver con las comunidades de aquí de Santa Lucía, habría que ver el Congreso del Estado de México, porque dicen, no nos vamos a oponer. Y si se oponen, no va a haber tráfico, no va a haber tránsito de personas. Entonces, si se va a aplicar, que se aplique a nivel federal, pero con todos y para todos.
Vamos a ver qué resulta de esto. Dice, aunque sería para festejar que el gobierno aquí también castigue las protestas de la gente, cuya dirigencia se reúne hoy por sexta vez en 6 meses con el presidente, cuyos miembros no impartieron jamás clases durante un curso escolar completo de 30 años. Pero eso ni con el pétalo de una rosa. En 30 años no dieron clases, pero no pasa nada. Quieren que se les liquide, que se les jubile. Ya tuvieron 30 años de hueva, pues ahora hay que jubilar. La hueva es la hueva, pues ahora hay que jubilarlos. Amigos, amigas, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy en Ombligo de Semana, último día de julio del 2019. Ya nos vamos a ver hasta agosto, hasta el día 2 de agosto. No es cierto, mañana primero tomando un café con. Por cierto, mañana va a ser un programa cervecero, ¿no? A ver si el señor ingeniero Enrique Pedrosa, que va a venir con rufos de cerveza artesanal, bueno, le hacen honor al programa, ¿no? De rufos de cerveza artesanal. Vamos a ver, los invitamos a que los acompañen el día de mañana de 5 a 6 de la tarde en este programa de cerveza artesanal con el ingeniero Enrique Pedrosa en Tomando un Café con. Los invitamos para el viernes de 9 a 11, los horóscopos con Lu, si me lo permiten, de 4 a 6, la hora del búho. Mil gracias por habernos acompañado. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el búho, les deseo que pasen una excelente tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.